Ok, bueno, buenos días. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Bien. Ok, entonces rápidamente recordemos lo que hicimos ayer. Ayer utilizamos el concepto de funciones, en particular el concepto de una función biyectiva, para generalizar la idea intuitiva de conteo. Pero cuando nosotros contamos en los números, usando los números naturales, realmente lo que hacemos es definir una función. Cuando decimos este es el primer elemento, este es el segundo, el tercero, y contamos hasta 100, realmente lo que estamos haciendo es asignándoles, o digamos, definiendo parejas de elementos con números naturales, siguiendo ciertas reglas, ¿verdad? Entonces, para contar, para definir, para generalizar el concepto de cuando dos conjuntos tienen la misma cantidad de elementos, nos basamos en ese ejemplo y dijimos que dos conjuntos son equipotentes, tienen la misma cantidad de elementos. Si existe una función biyectiva entre los dos conjuntos. Entonces, intuitivamente, lo que hacemos es ir tachando, cada vez que hacemos una pareja, la tachamos a ambos lados. Entonces, cuando se acaban en un lado, se acaban del otro. Y entonces decimos que los conjuntos tienen la misma cantidad de elementos. Y utilizando esa definición, vimos algunos conjuntos equipotentes. Pero, por ejemplo, vimos que el conjunto de los números pares tiene la misma cantidad de elementos, es equipotente, con el conjunto de los números impares. Y uno más o menos, la intuición diría que eso debe ser cierto, ¿verdad? En el sentido de que ambos, informalmente hablando, ambos conjuntos tienen la mitad de los números enteros. Entonces es natural encontrar una biyección entre esos conjuntos porque yo los puedo ir contando de un uno, ¿verdad? Sin embargo, vimos que nuestra intuición falla cuando los conjuntos involucrados son infinitos. Entonces, en particular, vimos que el conjunto de los números pares es equipotente con todos los números naturales. Eso es un poco extraño porque los números pares son un pequeño, es un subconjunto de los números naturales. Entonces aquí la mitad, eso fue lo que dijimos. Sin embargo, pues no. Cuando hablamos de conjuntos infinitos, pues decir que es la mitad no quiere decir que sea más pequeño. Inclusive podríamos, no sé, decir que todos los números pares son equipotentes con todos los múltiplos de 10. Pero a pesar de que los múltiplos de 10 están más separados, eso no importa a la hora de contar. Yo puedo establecer una biyección entre los números pares y los números que son múltiplos de 10, ¿verdad? Al primer número par, al 2, lo mando al primer múltiplo de 10, al 10. Al 4, al 20. Al 6, al 30. ¿Verdad? Entonces yo puedo establecer una función biyectiva entre los pares y los múltiplos de 10, a pesar de que unos están como más separados entre sí. Para efectos de conteo, pues realmente vemos que yo puedo contar los elementos de un conjunto con los elementos del otro y viceversa, ¿no? Entonces tienen la misma cantidad de elementos. Otros ejemplos que vimos es que, por ejemplo, en los números reales, todos los intervalos cerrados, no importa cuán chiquiticos o cuán grandes, ¿verdad? Cuán grandes sean, todos los intervalos cerrados son equipotentes entre sí. De nuevo, eso es un poco contraintuitivo en el sentido de que, por ejemplo, un intervalito bien pequeño, pues está contenido dentro de otro muy, muy grande, pero no estamos hablando de longitud, ¿verdad? No estamos hablando de longitud de intervalos, sino de cantidad de elementos en esos intervalos. Entonces, cualquier intervalo cerrado es equipotente a cualquier otro intervalo cerrado. En términos de cantidad de elementos, pues no hay ninguna diferencia si usted toma el intervalo 0, 1 o el intervalo menos 100, 100, ¿verdad? Tienen la misma cantidad de elementos. Otro ejemplo que vimos
o creo que los dejé, bueno, los dejé de ejercicio, pero lo resolvimos en clase, es que todos los intervalos abiertos, ¿verdad? Si no incluyo los extremos, son equipotentes también entre sí, ¿verdad? De nuevo, la prueba es la misma. Si yo les quito los extremos, simplemente le quité 2 puntos a ambos y defino una biyección mediante una recta, ¿verdad? Pero más sorprendente es que todo intervalo abierto es equipotente a todos los números reales. Entonces, por ejemplo, utilizamos la función trigonométrica tangente para establecer una biyección entre el intervalo abierto que va de menos pi medios a pi medios con toda la recta, con todos los números reales. Esa función es biyectiva y por lo tanto me dice que en un intervalito cualquiera hay tantos números, hay tantos elementos como hay en toda la recta real. Entonces, de nuevo, cuando hablamos de infinitos, pues la intuición que usamos usualmente para contar conjuntos finitos, pues no la podemos trasladar así tan fácil, ¿verdad? La forma en que se manejan los infinitos, pues es más delicada. Ok, entonces, eso fue lo que hicimos ayer. Definimos esa relación de equipotencia cuando dos conjuntos los consideramos del mismo tamaño, pues cuando existe una función biyectiva entre ellos. Hoy quiero hacer, bueno, 2 cosas. Quiero probar que el conjunto de los números naturales es equipotente al conjunto de los números racionales, a Q. Que de nuevo, eso de nuevo es un poco contraintuitivo en el sentido de que pues uno diría, pues no, hay más fracciones, hay más números racionales que únicamente los naturales, ¿verdad? Los naturales están como muy separados y en cambio los racionales están muy pegados. Pero a pesar de esa noción tal vez geométrica, visual, que tenemos de los números naturales y los números racionales, a la hora de contar existe una forma de enumerar todas las fracciones, ¿verdad? De nuevo, contar o establecer una biyección es con n, es decir, ese es el primero, este es el segundo, este es el tercero, este es el cuarto, etcétera. Entonces lo que queremos hacer hoy es probar eso, que los números racionales son equipotentes con los números naturales. Hay tantos números naturales como hay números racionales. Y para eso vamos a demostrar uno tal vez de los teoremas más importantes en esta subárea de la matemática, que se llama el teorema de Cantor, tiene nombre largo, Cantor, Bernstein, Schröder. Bueno, es como alemán. Ahí disculpen mi alemán, no es muy bueno. Ok, entonces tal vez, si no hay preguntas, ¿está bien? Ok, entonces tal vez voy a hacer una pequeña introducción. Recordemos que si A y B son conjuntos finitos, entonces veamos qué podemos decir en el caso de conjuntos finitos, que es tal vez donde sacamos o donde obtenemos la intuición para generalizar los conceptos. Entonces, si tengo 2 conjuntos finitos, son conjuntos finitos. De nuevo, ¿qué quiere decir que sean conjuntos finitos? Bueno, que tiene una cantidad finita de elementos y en particular van a ser equipotentes con con el conjunto de los números naturales, con un subconjunto finito de los números naturales. Entonces, esto quiere decir que, por ejemplo, el conjunto A, su clase de equivalencia, que denotamos de esta manera, va a ser la misma clase de equivalencia del conjunto del subconjunto de los números naturales que contiene los números del 1 al n. Entonces, esto básicamente es nuestra definición de qué significa ser un conjunto finito. Entonces, si A es finito y B también es finito, entonces, por el mismo razonamiento, pues B, la clase de equivalencia de B, va a ser un conjunto, va a ser la misma clase de equivalencia de un subconjunto finito de los números naturales. Entonces, ayer vimos
que en este caso particular, cuando tenemos conjuntos finitos, tenemos, pues así, teorema, ¿verdad? Teorema. Los conjuntos A y B pertenecen a la misma clase de equivalencia si y solamente si n es distinto de m. De nuevo, esto uno hasta lo podría tomar como la definición de ser un conjunto finito, ¿verdad? Las clases de equivalencia, bueno, ¿qué escribe aquí? Aquí está mal. No sé por qué escribe eso. Igual, ¿verdad? Entonces, esto uno hasta lo podría, si quisiera, tomar como la definición de la relación de equivalencia en el caso de conjuntos finitos, ¿verdad? Realmente no hay mucha ciencia en establecer esta conexión, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es que estos conjuntos, por transitividad, estos conjuntos con n elementos y m elementos van a ser equipotentes únicamente si n es igual que m. Entonces, ahí estoy diciendo muy poco, ¿verdad? Pero bueno, esto es un teorema, ¿verdad? La clase de equivalencia de un conjunto finito es igual a la otra si solamente si tiene la misma cantidad de elementos. Eso es lo que está diciendo este teorema. Entonces, ¿qué pasa? Esta es una pregunta. ¿Qué pasa si la clase de equivalencia de A es distinta a la clase de equivalencia de B? ¿Qué podemos decir en el caso en que los conjuntos finitos que tomamos pertenezcan a distintas clases de equipotencia? Bueno, de acuerdo al teorema, si estos son distintos, necesariamente estos son distintos. Entonces, utilizando el teorema, la contrapositiva del teorema dice que estas clases de equipotencia van a ser distintos si solamente si n es distinto de m. De nuevo, aquí no estoy realmente probando nada, estoy básicamente utilizando lo que dimos como definición de clase de equivalencia en un conjunto finito, pero ahora sucede algo que, bueno, yo considero que es importante. Si n y n son distintos, ¿verdad que esto es una diferencia? Esto que estoy escribiendo acá es una desigualdad, es ¿cómo se dice? Bueno, estoy diciendo que son distintos, es una verdad que estoy diciendo en los números naturales, ¿verdad? No en conjuntos de clases de equivalencia, en los números naturales. Yo tengo dos números, n y m, y estoy diciendo que son distintos. Entonces, si son distintos, necesariamente, ¿verdad? Si son distintos, esto implica que uno es más grande que el otro, ¿verdad? Tal vez son distintos porque el primero es más grande que el segundo, o el primero es más grande que el segundo, es más grande que el primero. Bueno, entonces, en cualquier caso, si los conjuntos no son equipotentes, que es lo que está diciendo esta afirmación, eso implica que uno es más grande que otro. Es lo que quiero decir, ¿verdad? Si son distintos es porque uno es más grande que otro. En particular, recordando de nuevo el teorema, eso quiere decir que alguno de los dos tiene más elementos que el otro. Entonces, quisiéramos dar una definición o una generalización de qué quisiera decir que un conjunto tenga más elementos que otros. Entonces, en general, no necesariamente para conjuntos finitos, en general, ¿qué significa o cómo podríamos definir? Esa es la palabra. ¿Cómo? La pregunta. ¿Cómo podríamos definir algo como una desigualdad entre clases, no igual, entre clases de equivalencia? ¿Qué debería significar que la clase de equivalencia, la clase de equipotencia de un conjunto sea más pequeña que la clase de equipotencia de otro? Entonces, esto es lo que quiero definir, tal vez pensando en que en el caso de conjuntos finitos existe una noción de que dos elementos sean distintos y por tanto yo podría definir que una clase sea más pequeña que otra utilizando la noción de orden, también de tamaño, que ya existe en los números naturales.
Entonces, lo que quiero, perdón, lo que quiero es definir qué podría significar este símbolo en el contexto de clases de equivalencia de clases de equipotencia, ¿verdad? No sé si alguien, tal vez, o cómo podríamos definir esto. Pensemos en qué significa esto en general, ¿verdad? Esto significa que existe una función biyectiva, entre A y B. Entonces, ¿qué querrá decir? Si la igualdad entre clases de equivalencia, lo que me dice es que existe una función biyectiva entre A y B, y en ese caso es que decimos, ¿verdad?, informalmente, que tienen la misma cantidad de elementos. ¿Qué querrá decir que un elemento tenga menos que el otro? Bueno, aquí en este caso puse menos igual. ¿Qué querrá decir? ¿Cómo podríamos definir que una clase de equivalencia tenga menos elementos que otra clase de equivalencia? Ciertamente quisiéramos decir como, ¿verdad? Si esto es la igualdad, que no ocurra, ¿verdad? Tal vez pensemos en la desigualdad, que no ocurra quiere decir que esto no sucede. Entonces, ¿en qué caso es que no existiría una función biyectiva? Por favor, ¿qué es esto? De nuevo, sigamos pensando que lo que yo quiero a la hora de establecer, cuando yo digo algo, cuando escribo esto, lo que tengo en la mente, lo que queremos definir, que no lo hemos hecho todavía, lo que yo quiero definir es cuando A tiene menos elementos que B. Tal vez pensémoslo de nuevo en el caso finito. Yo creo que el caso finito nos va a servir de buena motivación. En el caso finito, ¿verdad? De nuevo, si A y B son finitos, cuando yo cuento, voy a escribir los elementos de A acá. Entonces tengo 1, 2, A tiene N elementos y B tiene M elementos. Aquí los estoy dibujando como los estoy tratando de pensar. Uno es más grande que el otro. Entonces, ¿cómo fue que nosotros, cuando contamos, cómo fue que nos percatamos de que el conteo corresponde a una noción de biyección entre los conjuntos? Pues para nosotros contar, significa como básicamente ir haciendo una función que al primero le asigno el primero, al segundo el segundo, hasta que en los dos conjuntos se acaben al mismo tiempo. Entonces, yo quiero contar, ¿verdad? Lo que quiero es básicamente definir la noción de tamaño entre clases de equivalencia, pues ciertamente la idea de conteo debería mantenerla, en el sentido de que yo no tacho elementos repetidos, ¿verdad? Entonces, a ese elemento le asigno ese elemento, al que sigue le asigno el que sigue. ¿Qué pasa en el caso en que n, según el dibujo, sea más pequeño que m? Pues cuando tacho lo tacho acá, y si estamos suponiendo que n es más pequeño que m, pues ciertamente deberían de sobrar elementos. Entonces, para continuar con la idea de conteo, ciertamente yo debería de poder establecer una función que vaya de aquí a acá sin que yo tache dos veces el mismo número, ¿verdad? Yo tacho y tacho el 1, y ahora cuando tacho no vuelvo a tachar el 1. El 1 ya está tachado. Entonces, si yo quiero mantener la noción de tamaño, ¿verdad?, lo que quiero representar mediante esta función, pues ciertamente esa función debería ser inyectiva. Lo que posiblemente no ocurra, ¿verdad? Posiblemente es que no sea biyectiva. Si no es biyectiva, ¿verdad? Estamos tratando de pensar qué pasa en este caso. Si no va a ser biyectiva,
es porque posiblemente no sea sobreyectiva. Sobreyectiva. ¿Okay? Entonces, si yo, en el caso de los números, de los conjuntos finitos, decir que un conjunto es más pequeño que el otro, ¿verdad? Que n es más pequeño que m, pues quiere decir que yo puedo mandar los elementos de este conjunto en el otro, y cuando acabo, no repetí ninguno. No repetí ninguno. Eso quiere decir que yo podría pensar entonces en la noción de ser más pequeño, no en términos de una biyección. Una biyección, lo vimos ayer, me indicaría que tienen la misma cantidad de elementos. Decir que es más pequeño, pues va a implicar que no sea biyectiva, pero lo que no puedo violar, lo que no puedo hacer es tachar dos veces un número en la columna 2, por decirlo así. Entonces, vamos a definir, basados tal vez un poco en este ejemplo, que las clases de equivalencia sean una más pequeña que otra cuando la biyección que esperaría exista en el caso de igualdad no sea necesariamente sobreyectiva. Si ustedes lo piensan, sobreyectividad, inclusive uno lo piensa de esa forma, ¿verdad? Sobra, ¿verdad? Un conjunto, una función de un conjunto en otro, no es sobreyectiva si en el conjunto de llegada sobran elementos. Entonces, todos estos yo los mando mediante una función aquí y sobraron elementos. Bueno, informalmente decimos que sobran, ¿verdad? Pero inclusive el dibujo trata de representar esa noción. Si sobran, pues ciertamente en este conjunto debería haber más que en este otro. Entonces, si sobran, es porque hay más que en el conjunto de salida. Entonces, lo que no puedo violar es la inyectividad. Entonces, lo que no le voy a pedir es que sea sobreyectiva. Pero inyectiva es necesario, ¿verdad? Porque entonces yo no quisiera tal vez colapsar un conjunto grande en uno pequeño, ¿verdad? Para colapsar, básicamente tendría que mandar elementos repetidos y no los estaré contando, ¿verdad? No los estaré contando. Entonces, vamos a definir una noción de tamaño entre conjuntos dependiendo si existen o no funciones inyectivas. Una función biyectiva me permite decir que tiene la misma cantidad de elementos. Si no pido que sea sobreyectiva, entonces la noción que debería estar representando es que en el segundo conjunto sobran, es decir, que el primero es más pequeño. ¿Hay una pregunta? No, profe. Ok, entonces vamos a definir lo que significa que una clase de equipotencia o un conjunto sea más pequeño que el otro. Entonces, si A y B son conjuntos, decimos que la clase de equipotencia de A es más pequeña o igual que la clase de equipotencia de B. Si existe una función inyectiva, llamémosle f, de A en B. De nuevo, entonces, lo que estamos pensando es que el conjunto de la izquierda, o la clase de equivalencia del conjunto de la izquierda, es más pequeña que la clase de equipotencia del conjunto de la derecha. Yo puedo contar los elementos de B utilizando los elementos de A, pero muy posiblemente vayan a sobrar elementos en B, porque no estoy pidiendo que la función sea sobreyectiva.
Y también decimos que, similarmente decimos que la clase de equivalencia, de equipotencia, es estrictamente más pequeña. Aquí estoy usando los mismos símbolos que usamos en el orden de los números reales, por ejemplo. Decimos que es más pequeña que la otra, sí. Sucede que es más pequeña o igual, pero no es igual. ¿Verdad? Así como definimos el menor o igual, ¿verdad? Dos números, uno es más pequeño es menor o igual que el otro, si es igual o es más pequeño. Entonces, la desigualdad estricta lo que quiere decir es que es más pequeño o igual, pero no es igual. Eso es lo que uno interpreta cuando dice es más pequeño o igual. Ok, entonces, vea que esto quiere decir que existe una función inyectiva y esto quiere decir que no existe una función biyectiva. Y por lo tanto, lo que esto dice, no, este símbolo lo que dice es que ninguna función biyectiva entre A y B es sobreyectiva. Necesariamente, si es biyectiva, es inyectiva y sobreyectiva. Si estamos diciendo que son distintos, es porque no puede ser sobreyectiva, ¿verdad? Porque el menor o igual ya dice que existe una que al menos es inyectiva. Bueno, entonces ninguna podría ser sobreyectiva. Ok. Y veamos, por ejemplo, que este símbolo, esta relación entre clases de equivalencia, es un símbolo que es, por ejemplo, reflexivo. ¿Verdad? La clase de equivalencia, de equipotencia de A, siempre es menor o igual que la clase de equipotencia de A. Y note que esto es cierto, pues estamos incluyendo el caso de que se dé una igualdad. La función, cualquier biyección entre A y A, pues necesariamente es inyectiva. Y por lo tanto, siempre va a existir una función inyectiva, dado que sabemos que estas clases son la misma, ¿verdad? La igualdad entre clases de equivalencia sí es una relación, es una relación de equivalencia, entonces en particular es reflexiva. Ok. Es transitiva, ¿verdad? Si la clase de A es más pequeña o igual que la clase de B, y la clase de B es más pequeña o igual que la clase de C, entonces necesariamente la clase de A es más pequeña o igual que la clase de C. Y de nuevo, esto es similar al ejercicio que les dejé de probar la transitividad para la relación de equipotencia. Pero si usted puede definir una función inyectiva de A en B y otra de B en C, ciertamente puede escribir una función inyectiva entre A y C. ¿Verdad? Simplemente concatena las funciones. Entonces, la concatenación de funciones inyectivas es inyectiva. Eso es un ejercicio sencillo. Y por lo tanto, la relación que estamos definiendo, cuando una clase de equipotencia es más pequeña o igual que otra, es reflexiva, es transitiva, será simétrica. Será simétrica. Si la clase de A es más pequeña o igual que la clase de B, ¿será cierto que la clase de B es más pequeña o igual que la clase de A? No, profe. ¿Perdón? Dice Ana Laura que no. ¿Por qué no? Dice Ana Laura, la respuesta es no. ¿Por qué no?
Profe, yo la verdad estaba pensando que más bien podría ser antisimétrica, porque dice menor o igual, entonces que no se cumpliría como la simetría. Ok, pero entonces, pues, simétrica, ¿estamos de acuerdo que la respuesta es no? Que exista una función inyectiva de A en B no quiere decir que exista una inyectiva de B en A. Y el ejemplo, ¿verdad?, más sencillo es piensa en un conjunto finito, ¿verdad? Si usted tiene un conjunto con 3 elementos, usted lo puede mandar de forma inyectiva. Usted lo puede mandar a cualquier conjunto que tenga más que 3 elementos, ¿verdad? Pero, sin embargo, al revés, no se puede. Si usted va a mandar todos los elementos del conjunto grande al conjunto pequeño, pues se le van a acabar, ¿verdad? Usted no puede mandar de forma inyectiva 4 elementos a un conjunto que solo tiene 3. A este lo manda a alguno. Si quiere que sea inyectiva, este lo manda a otro. Si quiere que sea inyectiva, este lo tiene que mandar al que sobra. Y el cuarto, ¿a dónde lo manda? Va a tener que repetir. Entonces, si usted tiene un conjunto grande, aquí estamos hablando de conjuntos finitos. Si tiene un conjunto finito que es más grande que otro, pues ciertamente no va a existir ninguna función inyectiva del grande en el pequeño, ¿verdad? Entonces, vean que la relación de ser más pequeño o igual no es simétrica. ¿Estamos de acuerdo? Que yo pueda mandar que yo pueda escribir una función inyectiva de A en B no dice absolutamente nada si yo puedo hacerlo en el otro orden. ¿Qué sería? Lo que significa ser simétrico. Entonces ahora, si no es simétrico, pues realmente tal vez nos podemos preguntar, como dice la compañera, ¿será antisimétrica? Antisimétrica. ¿Qué es lo que quiere decir antisimetría? Recordemos, lo voy a escribir. Si A es más pequeño o igual que B y B es más pequeño o igual que A, entonces la clase A es igual que B, básicamente, ¿verdad? Eso es una pregunta, no estoy afirmando que lo sea. La antisimetría quiere decir que si una pareja se relaciona en un orden y se relaciona en el otro orden, es porque son iguales. La pareja, los elementos de la pareja son el mismo. Entonces, ¿será cierto que si yo puedo escribir una función inyectiva de A en B y puedo escribir una función inyectiva de B en A, será cierto que puedo escribir una función biyectiva entre A y B? Eso es lo que dice la antisimetría, ¿verdad? ¿Qué dicen ustedes? Entonces, voy a escribir la pregunta, pero voy a traducir cada uno de estos símbolos. Entonces, la pregunta es si existe una función que va de A en B inyectiva y existe una función, démosle nombre G, que va de B en A inyectiva, ¿será cierto? ¿Existirá? Creo que la pregunta va aquí, ¿verdad? ¿Existirá alguna función biyectiva que vaya de A en B, que vaya para el H? Esto es exactamente lo que diría que esta relación entre clases de equipotencia sea una relación antisimétrica. Decir que existe una función inyectiva es la afirmación de que la clase de equipotencia de A es más pequeña o igual que la clase de equipotencia de B. Decir que existe una función inyectiva entre B y A es la otra, es decir, que la clase de B es más pequeña o igual que la clase de A. Y la pregunta que no queremos contestar es si será cierto que esto implica
que existe alguna función que sea biyectiva entre A y B. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué les dice su intuición? Yo pensaría que sí, porque para que sea una función, digamos, en el primer caso, todos los elementos de A van a estar asociados con un B. Y en el ¿Sí? segundo, necesariamente todos los de B van a estar con algún A. Entonces, si tanto A como B están totalmente asociados, sí va a ser biyectiva, porque sí va a cumplir lo de la sí, lo de la sobreyectividad. Ok, vea que al propio les escribí nombres distintos, ¿verdad? La función. No quiere decir que los elementos de, ¿cómo digo? Los elementos de A y los elementos de B están asociados de alguna forma. A principio podrían sobrar, ¿verdad? No estoy diciendo que sea, no estoy diciendo que sea sobreyectiva. Lo mismo pasa acá, ¿verdad? Los elementos de B, los elementos de A se pueden relacionar. Existe una función inyectiva. Sin embargo, a priori podrían sobrar en A. Son distintas funciones, no están como en pareja, ¿verdad? La función F, la relación entre A y B y A, pues no es la misma, son funciones distintas. ¿verdad? Ok. La respuesta es que sí. Esta relación es una relación de orden, es reflexiva, transitiva y antisimétrica. Recuerden que eso fue lo que llamamos una relación de orden. Entonces, en efecto, esto define una relación antisimétrica. Y eso es uno tal vez de los temas más importantes en esta área. Se conoce como el teorema de Cantor, Bernstein, ¿cómo es? Bernstein, Schroeder. Okay. Entonces, ese teorema dice, bueno, de hecho, voy a copiar otra vez. El teorema de Cantor, Bernstein, Schroeder dice que exactamente esto, ¿verdad? Si la clase de equipotencia de A es más pequeña o igual que la clase de equipotencia de B y la clase de equipotencia de B es más pequeña o igual que la clase de equipotencia de A, entonces son la misma. Este teorema es muy importante. Y vea que no es una, el teorema no es una, no es trivial, ¿verdad? Decir que existe una función, ¿verdad? Decir que existe una función entre A y B que sea biyectiva, pues ciertamente ocuparía de alguna forma que usted escriba alguna función que sea biyectiva entre A y B. Y usted lo que tiene son apenas dos funciones inyectivas, una que va de izquierda a derecha y otra que va de derecha a izquierda, pero las funciones no tienen nada que ver una con la otra. Entonces, uno no puede simplemente decir, voy y me devuelvo, porque los valores de A van a caer a ciertos elementos de B que posiblemente no tengan nada que ver con lo que hace B en la otra dirección. Entonces, es un tema muy importante. Dice cosas bastante fuertes. Dice que para poder escribir una biyección, únicamente es necesario escribir dos inyecciones. Una en una dirección y otra en la otra. Pero las funciones que existen inyectivas en una dirección y en la otra, pues realmente no tienen nada que ver una con la otra. Entonces, es un tema muy importante y es muy fuerte, ¿verdad? Dice que para poder encontrar una biyección, lo único que hace falta es encontrar dos inyecciones. Y eso usualmente es mucho más fácil que encontrar una biyección. Entonces, ese teorema lo vamos a demostrar, pero antes vamos a ver un ejemplo, una aplicación de ese teorema. Entonces, antes que esto, vamos a probar usando el teorema
vamos a probar lo que les prometí. Vamos a probar que el conjunto de los números naturales es igual, es equipotente. La clase de equipotencia de los números naturales es la misma que la clase de equipotencia de todos los números racionales. Entonces, vea por qué el teorema es tan importante y tan útil. Yo quiero probar que estos dos conjuntos tienen la misma cantidad de elementos. Es decir, yo quiero probar una igualdad entre clases de equipotencia. El teorema lo que me dice es que únicamente tengo que ver cómo escribo alguna inyección, alguna función inyectiva entre n y q, y otra, que posiblemente no tenga nada que ver con esta, entre q y n. Entonces, lo que tengo que hacer es encontrar alguna función de n en q que sea inyectiva, y otra que no tenga nada que ver con entre q y n. Y eso va a permitirme entonces demostrar que son iguales. Y eso suena mucho más fácil que encontrar una función biyectiva. Ok, entonces, vamos a ver, simulación. Hay una, de nuevo queremos mostrar, es suficiente, utilizando el teorema anterior, es suficiente mostrar dos desigualdades. Es suficiente mostrar que la clase de equipotencia de n es más pequeña que la clase de equipotencia de q, y por aparte, que la clase de equipotencia de q es más pequeña que la clase de equipotencia de n. Entonces tengo que mostrar básicamente dos desigualdades. De nuevo, esta desigualdad se traduce en una afirmación acerca de funciones inyectivas. Hay una de esas dos que es más fácil que la otra. ¿Cuál? Tengo que probar dos desigualdades. Es decir, tengo que escribir una función inyectiva de n en q y otra de q en n. ¿Cuál de las dos es más fácil? La primera dice Ana Laura, claro, ¿verdad? ¿Por qué? Dicen a Laura que la primera desigualdad es más sencilla. ¿Por qué? Bueno, sí, es que a mí me parece como más intuitiva porque normalmente pienso que las naturales son más pequeños que las racionales, entonces como me Sí, pareció más intuitiva al no, inicio. correcto. Pero recordemos que cuando decimos que es más pequeño en este contexto, lo que estamos diciendo es que existe una función inyectiva. ¿Y cuál función podría yo dar entre n y q que no mande dos elementos a uno mismo? Bueno, de hecho, tal vez en general, note que en general, si yo tengo un conjunto dentro de otro, ¿cuál es más grande? Pues el B es más grande, ¿no? El A es más pequeño. Nota que si yo tengo un subconjunto contenido dentro de otro, entonces la clase de equipotencia del primero es más pequeño, igual, que la clase de equipotencia del segundo. ¿Por qué? Pues la relación, ¿verdad? La función, voy a llamarlo I, que agarra un elemento de A y lo manda a cuál elemento de B. Yo quiero establecer una función entre A y B. Es decir, que a un elemento de A tengo que asignar un elemento de B. Y quiero que esa función sea inyectiva para que se cumpla esta desigualdad. ¿A cuál elemento de A a cuál elemento, dado un elemento de A quién se lo puedo asignar de forma que esta función sea inyectiva?
¿Qué digo? Pues A mismo. Este es un elemento de A y este es un elemento de B. ¿Por qué? Porque todos los elementos de A pertenecen a B. Eso quiere decir que es una función entre A y B, ¿verdad? Las parejas, y sería el conjunto de parejas de la forma A, A. Note que el primero, donde A pertenece a A, note que esto es un subconjunto de parejas donde el primero pertenece a A y el segundo, pues también, pero pertenece a B. Entonces vea que esta función que asigna a un elemento el mismo, siempre la puedo definir en tanto A sea un subconjunto de B. Y por lo tanto, esto es una función inyectiva, ¿verdad? Esto es inyectiva. Y decir que existe una función inyectiva entre A y B es exactamente lo que definimos, como que la clase de equipotencia de A es más pequeña igual que la clase de equipotencia de B. Vea que en el caso particular de N y de Q, lo que estamos diciendo es que todo número natural es racional. Entonces yo lo veo como todo número natural, lo puedo pensar como una fracción, N entre 1, por decir algo. Entonces, todo número natural es racional. Y por lo tanto, yo puedo escribir una función muy tonta, pero que es inyectiva entre N y Q. A un número N lo manda a N. Bueno, N es un subconjunto de Q. Entonces, esto me da una función inyectiva entre N y Q. Entonces, siempre que tengamos una inclusión, pues inmediatamente tenemos una desigualdad a nivel de clases de equipotencia. Entonces, esta desigualdad es mucho más sencilla que la otra, esta ya la hicimos. ¿Listo? Esta es un poquito más interesante, ¿verdad? Eso es más interesante. Vamos a ver acá. Ok, entonces vamos a hacer ahora. Entonces ahora queremos mostrar la otra desigualdad. Ok, vamos a hacer algo primero. Vamos a mostrar lo siguiente. Antes, como un pequeño subteorema, ¿verdad? Los subteoremas, es una palabra que me acabo de inventar, se les llama lemas, ¿verdad? Usualmente es como un resultado auxiliar a la hora de demostrar lo que usted quiere probar. Entonces vamos a mostrar lo siguiente. El conjunto, la clase de equipotencia de los números naturales es igual a la clase de equipotencia del conjunto de parejas de números racionales. Pero entonces, lo que queremos probar es que hay tantas parejas de números naturales como números naturales hay. De nuevo, probar esto es sencillo utilizando el teorema. ¿Qué es lo que quiero probar? Quiero probar, es suficiente probar dos, es suficiente probar dos inyecciones. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, díganme ustedes una función inyectiva que vaya de los números naturales a los números, al producto cartesiano de los números naturales. Entonces, eso es muy fácil, ¿verdad? Por ejemplo, agarre un número natural y mándelo a la pareja n,0, por decir algo. Entonces, esta es una pareja de números naturales y note que ninguno de los dos números van a parar a la misma pareja. Entonces, claramente, esto es una función inyectiva. Es una función inyectiva y eso me dice entonces que tengo una desigualdad bastante obvia, que es esta.
¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad? Dicho de otra forma, hay más parejas, bueno, más o igual, ¿verdad? Hay más parejas que simplemente números, elementos solitos, ¿verdad? Hay muchos aquí que no consideré, ¿verdad? No consideré parejas de la forma n,1, por ejemplo. Entonces, en principio, hay más parejas que números naturales. Entonces, hay más parejas de números naturales que números naturales solitos. Puedo formar más elementos acá y acá. Ok, ¿estamos de acuerdo? Ahora quisiera mostrar la otra desigualdad. ¿Verdad? Para mostrar la desigualdad en el sentido contrario, es decir, para mostrar que la clase de equipotencia, es decir, pensémoslo como cantidad de elementos de parejas de números naturales, es menor o igual que la cantidad de elementos de números naturales. Para mostrar esto tenemos que escribir una función inyectiva que va del primer conjunto, es decir, el conjunto de parejas, en el segundo. ¿No es cierto? Para mostrar esta desigualdad, tenemos que encontrar alguna función inyectiva, ¿verdad? Ok. Vean que, bueno, de hecho vamos a escribir la función. Bueno. Ok, de hecho voy a probar algo más. Voy a escribir una función biyectiva. De hecho, entonces la primera parte no hace falta. Voy a escribir una función que sea biyectiva de este conjunto en este otro. No hace falta la primera desigualdad que acaba de escribir acá. Entonces voy a escribir una función que en particular va a ser inyectiva, pero va a ser sobreyectiva. ¿Qué quiere decir que yo pueda escribir una función sobreyectiva entre estos dos conjuntos? Que yo tomo cualquier elemento de n, ¿qué es lo que me dice la sobreyectividad? La sobreyectividad es que si tomo cualquier elemento de n, existe un elemento que es su pareja. Entonces, si tomo el número 1, va a haber alguien que es la pareja de 1. Entonces, a esa pareja, pues yo le llamaría la primera pareja. Si tomo el elemento 2, que vive en los números naturales, hay alguien en este conjunto que es su pareja. Bueno, a ese elemento yo le voy a llamar la segunda. El segundo elemento de ese conjunto. Entonces, agarro el 3, existe un elemento, ese se llama el tercero. Entonces, vea que escribir una biyección entre los números naturales y cualquier conjunto en general simplemente significa etiquetar los elementos de ese conjunto con los números 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? De forma que no se repitan y que todos tengan una etiqueta. Entonces, para mostrar la biyección, de hecho voy a demostrar esto mostrando una biyección. La primera parte realmente no la voy a ocupar. Es suficiente enumerar todas las parejas, ¿verdad? Entonces, para mostrar, voy a poner aquí igualdad. Para mostrar la igualdad es suficiente enumerar todas las parejas de la forma n, n. ¿No? Decir que un conjunto es equipotente con los números naturales quiere decir que existe alguna forma de etiquetarlos con los números naturales, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el 100 y el 120, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es etiquetar a todas las parejas de números naturales de alguna forma. Esta primera parte yo pensé que la iba a usar, pero no lo sé. Entonces veamos cómo es que voy a etiquetar las parejas. Voy a empezar con la pareja 0,0 y esta va a ser mi primer pareja. La siguiente pareja va a ser la pareja 1,0.
a esta pareja le voy a llamar 2. Ahora, debo etiquetar todas. Entonces, en vez de seguir, voy a subir. Entonces, la pareja, ¿qué sería? 0,1, la etiqueto como 3. La pareja 4, voy a subir, sería 0,2, la etiqueto, esta sería la pareja 4. Ahora voy a bajar, entonces ahora la pareja 1,1, la etiqueto como 5. Bajo, la pareja, ¿cuál sería aquí? 2,0, la etiqueto como 6. Entonces, lo que estoy haciendo es, voy a hacer así. Empecé aquí, fui a la derecha, me fui en diagonal, subí, bajé en diagonal. Ahora voy a continuar. Ahora doblo a la derecha, aquí estaría la pareja 3,0. Y ahora cubro todas las parejas en esta dirección. Entonces, la pareja 7, dijimos que es la pareja 3,0. La pareja 8 sería la que está aquí arriba, sería la pareja 2,1. Aquí estaría la pareja 1,2. Y aquí estaría la pareja 0,3. Entonces sería 8, 9, 10. ¿Cómo es que hago aquí? Subo. Aquí se me acaba la pizarra. La 11 estaría aquí arriba. Y bajo hasta llegar a la sería 11, 12, 13, 14, 15. Entonces, el elemento 4,0 sería mi pareja número 15. Entonces, aquí estaría la 11 aquí arriba, la 12, la 13, la 14, la 15. Aquí estaría la 16. Subo. La 17, la 18, la 19, la 20, la 21, la 22. Y así continúo haciendo zigzags. De forma que eventualmente, aquí tengo la pareja 100,350. Entonces, esa pareja, en algún momento, después de hacer este zigzag, voy a pasar, ya sea para arriba o para abajo, voy a pasar por esa pareja. Y me fijo cuál fue el número que le asigné a esta pareja. Entonces, no sé, va a tener ahí un N asignado. Entonces, eso me permite entonces dar una función entre los números naturales y el conjunto de parejas que es biyectiva. Vean que ninguna pareja tiene el mismo número, ¿verdad? No existe ninguna pareja al cual yo le asigné 5 y 5. Eso sería una función que no es inyectiva. Todas las parejas tienen asignados un número natural distinto. Y toda pareja tiene asignado algún número. Eso quiere decir que esa función es biyectiva. No la estoy escribiendo, no, sí podría, pero podría escribirla, ¿verdad? Como f de, escribir cuál es la pareja de 100 entre 50 con una fórmula. No es tan importante escribirlo como una fórmula, sino de que existe una función entre los números naturales y el conjunto de parejas. Existe una forma de etiquetar cada pareja con un número natural. Y eso exactamente, entonces, la firma, de forma única, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que la función que yo acabo de escribir con este zigzag es una función biyectiva entre el conjunto de parejas y los números naturales. ¿Estamos de acuerdo? Como un ejercicio, note que en realidad probamos algo más. En realidad, probamos algo mucho más importante, es lo siguiente. Probamos que si yo tengo dos conjuntos
A y B, cuya clase de equipotencia es la misma que la clase de equipotencia de los números naturales. ¿Qué quiere decir? Que la clase de equipotencia de un conjunto sea la misma clase de equipotencia de los números naturales. Que yo los elementos de A los puedo etiquetar como 1, 2, 3, 4. Es una función biyectiva que hace eso. Entonces yo puedo pensar en los elementos de A simplemente con su etiqueta. El primer elemento es este, el segundo es aquel, el tercero es aquel. Yo puedo identificar mediante una biyección los elementos de A con los elementos de N. Entonces, en vez de llamarle a 1, a 2, le llamo 1, 2, etc. Lo mismo ocurre con B. Yo a los elementos de B los puedo etiquetar utilizando los números naturales. Entonces, este es el primer elemento de B, este es el segundo elemento de B, por acá está el 100 elemento de B, el centésimo, el cientavo, ¿cómo se dice? Yo puedo etiquetar los elementos de B utilizando números naturales. Entonces, si esto ocurre, entonces la clase de equipotencia del conjunto de parejas, ¿qué dirán ustedes? Si yo puedo etiquetar los elementos de A con números naturales y puedo etiquetar los elementos de B con números naturales, ¿cuántas parejas existen de números de elementos de A con elementos de B? ¿Cuán grande podría ser este conjunto? En términos, ¿verdad? Pensemos en cantidad de elementos. Si ustedes ven el argumento, yo podría, en vez de escribir 0, escribiría el primer elemento de A y el primer elemento de B. El segundo elemento de A y el primero de B. O sea, esto que yo escribí aquí con ceros y unos y 2 y 3 con números naturales, los pude haber escrito con la etiqueta, con el número que etiqueta el 0 y con el número que etiqueta al 0 aquí, ¿verdad? Entonces, utilizando la etiqueta que me da esta biyección, yo podría reemplazar los números naturales por elementos de A y elementos de B. Y por lo tanto, este diagrama lo que tendría no serían parejas de números naturales, sino parejas con elementos de A y elementos de B. Y por lo tanto, lo que yo acabo de decir es que este conjunto es equipotente a los números naturales. De nuevo, decir que un conjunto es equipotente al conjunto de números naturales quiere decir que los elementos de este conjunto yo los puedo etiquetar utilizando números naturales. Entonces, a esta pareja le llamo la pareja 1, a esta pareja le llamo la pareja 2, a esta pareja le llamo la pareja 6, a esta pareja le llamo la pareja 14. Yo puedo poner etiquetas a cada una de las parejas de la forma A como B. Simplemente sigo este zigzag y me fijo dónde cae cierta pareja y a esa pareja le asigno el número que tiene encima. Entonces, si yo tengo dos conjuntos que son equipotentes, este diagrama, esta función que va en zigzag, me permite enumerar cualquier pareja formada por elementos de A y de B. Entonces, lo que yo acabo de hacer fue el caso donde A es igual a N y B es igual que N. Entonces, aquí me quedarían las parejas formadas por elementos naturales, elementos naturales. Pero en completa generalidad, yo podría haberlo hecho para cualquier conjunto cuya etiqueta corresponda a un número natural y cualquier otro conjunto que su etiqueta sea un número natural. Ok, entonces probamos mucho más. Probamos que el producto cartesiano de dos conjuntos con la misma cantidad de elementos que n tiene la misma cantidad de elementos que n. Entonces, a pesar de que estoy formando parejas, realmente no estoy aumentando la cantidad de elementos. Simplemente los tengo que contar de forma apropiada. Ok. Entonces, en particular,
En particular, el conjunto de parejas de números enteros y números naturales, esto es el conjunto de parejas donde el primer elemento es un número entero y el segundo es un elemento natural. O sea, es decir, aquí puedo tener positivos y negativos y aquí tengo únicamente positivos. El conjunto de parejas es equipotente al conjunto de números naturales. Pues el conjunto de los números enteros es equipotente al conjunto de los números naturales. ¿Por qué esto es cierto? Pensemos tal vez en la función que agarra un número, por ejemplo, menos n y lo manda al enésimo impar. Y agarra un número n positivo y lo manda al enésimo par. Entonces, existe una función biyectiva entre el conjunto z y el conjunto n. O, piensen de nuevo, en pares impares es como podríamos pensar en positivos y negativos. Entonces, lo que vimos ayer, que el conjunto de impares es tan grande como el conjunto n que lo contiene, pues el argumento es muy parecido. Y entonces, este conjunto yo lo puedo etiquetar usando números naturales. Entonces, este conjunto lo puedo etiquetar utilizando números naturales y este también es el mismo. Y por lo tanto, lo que acabamos de demostrar es que las parejas que puedo formar de esta manera es exactamente la misma cantidad de parejas, la misma cantidad de elementos de números naturales. Entonces, utilizando este diagrama, esa función en zigzag, podemos demostrar que el conjunto de parejas de números positivos y negativos con números positivos son tantas, las puedo etiquetar utilizando los números naturales. Y ahora, entonces, para terminar lo que queríamos demostrar, note que yo puedo fácilmente definir una función inyectiva entre el conjunto de números racionales y el conjunto de parejas Z cruz n. ¿Qué es un número racional? Bueno, ¿cómo se representa un número racional? Un número racional es de la forma A entre B, donde A pertenece a Z y B pertenece a Z porque la fracción, el número racional puede ser positivo o negativo. Entonces, el numerador puede ser positivo o negativo y el denominador, pues cualquier cosa. Entonces, yo defino esta función como A, B. Entonces, a un número racional, tal vez pongo aquí que el máximo común divisor de A y de B sea 1, yo puedo definir una función inyectiva. ¿Por qué es inyectiva? Una vez que yo digo que el máximo común divisor del numerador y el denominador es 1, es decir, no comparten factores comunes, la forma de representar una fracción de esta forma es única. Por lo tanto, a todo número racional le puedo asignar su numerador y su denominador. Y esa función, entonces, es inyectiva. Eso quiere decir que la clase de equipotencia de todas las fracciones es más pequeña o igual que el conjunto de parejas de números Z cruz n. Básicamente lo que estoy diciendo es, aquí este es el numerador y este es el denominador, pero vean que esto es exactamente la misma clase de equipotencia del conjunto n. Entonces, por transitividad, ¿verdad? Si este es más pequeño que este, y este es igual a aquel, entonces tenemos que la clase de equipotencia de Q es más pequeña o igual que la clase de equipotencia de N. Y ya hemos demostrado la otra desigualdad. Por lo tanto, por el teorema de, ¿cómo era? Cantor, Bernstein, Schroeder,
por este teorema, entonces tenemos que las clases de equipotencia realmente son la misma. Es decir, que yo puedo etiquetar todo número racional, lo puedo etiquetar utilizando un número natural. Hay tantas fracciones como hay números naturales. Vean que esta función no es sobreyectiva. Por ejemplo, la pareja 2,2 no es pareja, no es imagen de alguien acá, porque no cumple esta restricción. Entonces vean que es mucho más fácil escribir una inyección sin necesidad de que sea biyectiva. Entonces, este teorema es sumamente importante, es sumamente útil a la hora de establecer igualdades entre conjuntos, entre clases de equipotencia de conjuntos. Ya son las 10, yo no sé. Yo quería demostrar el teorema, sin embargo, creo que no lo voy a hacer. Tal vez mañana, oye, eso jueves. Tal vez subo un video en vez de hacerlo ahora en vivo. Y tal vez voy a hablar un poco rápidamente sobre el examen. Yo les había dicho que iba a intentar darles el examen hoy, pero eso no fue posible. No logré terminar el enunciado del examen. Entonces, igual sí me gustaría que tengan suficiente tiempo para resolverlo. Entonces, lo que voy a hacer es que se los doy mañana y voy a modificar la fecha de entrega. Creo que la fecha de entrega era para el miércoles. Entonces, posiblemente les vaya a dar una semana. Entonces, se los doy mañana y la fecha de entrega sea el otro viernes. Sí, puede ser. Igual, una vez que tenga el examen redactado, voy a grabar una lectura del examen. Yo voy a leer el examen tratando de ir explicando el contenido de las preguntas de forma que, como de una forma de guía, ¿verdad? Como qué es lo que deberían de hacer. Entonces voy a terminar de redactar el examen, voy a grabar un pequeño video leyéndolo, ¿verdad? Explicándolo, y se lo subiría entonces mañana, esperaría que en horas de la mañana, y les daría una semana para que lo resuelvan. También la idea es que podamos aprovechar las horas de consulta, ¿verdad? Entonces, la idea es que ustedes trabajen y si tienen alguna duda, pues la puedan despejar. Entonces, que el examen realmente sea parte del aprendizaje, ¿verdad? No solamente llegar a decir, a recitar fórmulas o ¿cómo se llama? A repetir cosas que ya saben, sino que debería ser un proceso de aprendizaje. Y por lo tanto, sería bueno que, digamos, intenten las preguntas y se puedan discutir, ¿verdad? Se puedan discutir también. Bueno, no sé si tienen una pregunta, alguna duda. Por el momento no, profe. Muchas gracias. Vamos. Ok, entonces voy a intentar terminar lo más pronto posible el enunciado y apenas lo tenga, yo se los envío. Nos vemos. Gracias, Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego.